Chicos, ¿cómo están? Muy buenos días con cada uno de ustedes. ¿Me logran escuchar? Por favor, me confirman. A ver, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Ok, gracias. Gracias, Manuel, también por ahí. Listo, chicos. Muy bien. Vamos, bueno, se van conectando recién sus compañeros. Perfecto. Vamos a empezar ya el día de hoy. Las semanas anteriores habíamos estado hablando un poco de literatura. Y ahora nos vamos a concentrar en razonamiento verbal. ¿Correcto? Entonces, de hoy día nos toca trabajar con textos. ¿Listo? Cuando nosotros hablamos de textos, chicos, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se viene a la mente de cada uno cuando nosotros mencionamos o hablamos de texto? Buenas tardes, profesora. La Corina. Creo que cuando nosotros hablamos de texto, estamos hablando de una lectura, de una producción como tal de un texto, de un título, de un concepto, de un final, ¿no? Ujú. Es mi punto de vista. Está bien, Karina, gracias. Ujú. De lecturas. Ya. La pregunta personal para ustedes es, ¿qué tanto leen, chicos? ¿Qué tan buenos lectores se consideran ustedes? Vale ser sincero, profesora, yo no leo. Profesora, leo cuando puedo, de vez en cuando, o tal vez no, sí, profesora, yo de hecho leo un libro por mes o 2 meses. ¿Qué tan buenos lectores son? ¿Qué tanto leen regularmente ustedes, chicos? Del 1 al 10, un 5, me dice Manuel. Ya, y listo, Manuel, una escala entonces. Del 1 al 10, un 5. Los demás, ¿qué tanto leen, chicos? ¿Cuántos libros ya vienen leyendo ahora que vamos a prácticamente mayo ya se está terminando y vamos a entrar al mes que es que se entiende como medio año, ¿no? Que es junio. En estos 5 meses hasta la actualidad, en todo caso, no lo voy a extender más. ¿Cuántos libros han leído? ¿No? O tal vez han tenido la intención de leer, pero por el trabajo, por la rutina, ¿no? No lo han podido hacer tal vez, ¿no? Porque tal vez salen muy temprano de casa y vuelven muy tarde y vuelven cansados y a las justas les da para poder acomodar su hogar o hacer los pendientes de casa, ¿no? A ver, voy leyendo lo que me van escribiendo. Manuel me había dicho que del 1 al 10 él está en un 5. Juan Carlos me dice que un 3. Profesora, yo leo cuando puedo, pero no paso de 2 días. Sara, la semana puedo leer de 2 a 3 obras literarias. Ah, excelente, Sara. Cintia, del 1 al 10, un 5, dice. Muy bien, vale la pena ser sinceros, como les digo, no es que la profesora se va a enojar porque no leo. No, chicos. Entiendo que muchas veces muchos de nosotros tenemos ese hábito de leer y a otros nos cuesta, ¿no? Sara, me gusta la literatura. Sí, de hecho, la literatura es una gran fuente de conocimiento, ¿no? Porque como les dije, ¿no? Cuando íbamos revisando esa asignatura, en sí, leer literatura es enterarnos y conocer también nuevos mundos, ¿no? Tal vez lugares a los que nunca hemos ido y tal vez a los que nunca iremos, pero que a través de la lectura podemos conocer, ¿no? Entonces, y eso se da en cualquier texto, literario, no literario también incluso. Ahora, la pregunta es, perfecto, todos aquí saben leer, ¿verdad? Yo les doy un texto y lo van a leer con normalidad. La pregunta es, ¿cuántos de ustedes realmente comprenden lo que leen? Porque una cosa es leer y otra cosa es comprender. Entonces, volvemos a las escalas que justo Manuel había estado utilizando. Del 1 al 10, ¿qué, tan, ¿qué tanto comprenden sus lecturas, chicos? ¿Qué tanto comprenden sus lecturas? Un 5, me dice Madeleine. Ya, perfecto.
Un 5 me dice Carlos. Sara me dice un 8 en adelante. Perfecto. Bueno, la comprensión en sí es una capacidad que nosotros vamos desarrollando a través de la práctica, si lo queremos determinar. Cintia me dice un 7, Manuel me dice un 6. Yo no sé si les ha pasado, yo creo que en algún momento sí. Cuando estaban leyendo una obra, ustedes seguían leyendo, con la vista, seguían leyendo, pero de repente era como que volvían en sí y reaccionaban y decían, que ya se daban cuenta que ya estaban por terminar la hoja y se quedaban como, ¿qué cosa decían las líneas anteriores? ¿Qué había pasado? ¿No? Porque había un momento en el que se desconectaron, ¿no? Vamos a decir, en la realidad, ustedes seguían leyendo, pero en la mente pareciese como si fuésemos un enchufe o como un internet que flum, ¿no? Por un momento se nos fue el wifi y luego cuando volvemos a reaccionar. Ok, Lordani, buenos días, no te preocupes, hija. Ya, entonces, el texto, como lo había dicho Carolina, se relaciona con creaciones, se relaciona con lecturas, ¿correcto? Entonces, todos nosotros hemos tenido relación o contacto con diferentes textos en sí. La pregunta es, ustedes, a través de esa experiencia, ojo, no les digo de internet, no les digo de, no sé, por ahí búsquenlo en Google, no. Desde su experiencia personal, chicos, ¿qué es un texto? ¿Cómo lo podrían definir? Porque ustedes conocen al texto. ¿Qué definición le podrían dar? ¿Qué definición le podrían dar? ¿Qué será un texto? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? ¿Qué será un texto, chicos? Ya, Lordani nos narra historias. Ya, Lordani, para Lordani los textos son aquellos que nos narran historias. ¿Listo? Ya. A ver, Sara me dice, un texto es todo aquello que tenga coherencia y cohesión. Puede ser desde un par de oraciones a una serie completa de párrafos. Ok, Sara. Ujú. Ya, listo. Los demás chicos, ¿qué es un texto para ustedes? Porque un texto no es algo ajeno o algo que, profesora, nunca en mi vida he visto un texto. No podría definirlo. Pero la verdad es que sí los conocen, los han leído, ¿no? Entonces, a través de ello, ¿cómo podrían, o qué, tal vez por ahí, qué es un texto, o cómo lo podrían definir? Manuel me dice una unidad comunicativa, oral o escrita. Ya. Aida me dice, es un conjunto de palabras escritas que transmiten un mensaje, idea o información. Cintia me dice, enunciado coherente o coherente de enunciados orales o escritas. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Madeleine, con un texto podríamos comunicarnos mediante un mensaje. Ya. Heidi me dice un conjunto de frases ordenadas y con sentido. Correcto, chicos. Miren, todo lo que ustedes me están diciendo ahí es acertado, ¿no? Entonces, a ver, ¿dónde estamos?
Aquí. Entonces, miren, el texto es cierto, es un conjunto de enunciados que están de manera o se van a presentar bajo un orden, ¿ya? Y todo texto, chicos, persigue una intención comunicativa. Todo texto siempre tiene algo que decir, algo que transmitirle al lector, sea el tipo que sea. No es que únicamente, profesora, si yo solo leo cuentos y luego leo tal vez el periódico, el texto deja de tener intención. Al contrario, cuando tú lees un texto, un cuento, en este caso, hay un mensaje. Y cuando lees un periódico, pues también, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros leemos un texto narrativo, porque eso es un texto narrativo, que puede ser, a ver, vámonos con un cuento muy sencillo, a ver, ay no, vámonos con una fábula mejor. Todos en algún momento tal vez han escuchado o han leído la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? ¿O no? ¿Les suena esa fábula de la liebre y la tortuga? Sí, ¿no? Perfecto. Todos la ubicamos. Genial. ¿Por qué trato de usar una fábula conocida para que podamos entendernos? Perfecto. Todos hemos escuchado hablar de la fábula de la liebre y la tortuga. Yo les pregunto, ¿cuál es el mensaje o la intención que tiene esa fábula para mí, que soy lector? ¿Qué es lo que me quiere enseñar? ¿O qué es eso que yo lo leo y digo, allá, esta fábula me enseñó esto? O me quiso, o su intención fue que yo aprenda tal cosa. ¿Cuál será la intención o cuál es el mensaje que me deja esa fábula? ¿Cuál será, chicos? ¿Cuál será, chicos? ¿Qué mensaje o qué intención tiene esa fábula? Que la liebre era soberbia y confiada. Ya, muy bien, Juan Carlos. Que la liebre era. Quizás también nos podría dar el que no hay que ser tan confiados, ¿no? Me parece que la liebre era muy confiada del mismo. Claro, era muy confiado, también era soberbio, ¿no? A modo de resumen nada más, ¿no? La liebre y la tortuga tuvieron un pequeño, ¿cómo decirlo? Enfrentamiento, reto, ¿no? O carrera creo que es el término que más se adapta, en donde se retan, pues, ¿no? Ambos animalitos. Y ustedes saben que una peculiaridad de la tortuga es su lentitud. Ustedes saben que la tortuga es lenta. Entonces, ¿qué hizo la liebre? Pues no empezó la carrera, incluso le dio ventaja, y de ahí la liebre pues lo sobrepasa, ¿no? Y se queda dormido, ¿no? Ahí voy a descansar. Total, esa tortuga nunca va a llegar, ¿no? Va, se queda dormido, ¿no? Y cuando despierta y ve que es igual, ¿no? No hay nadie. Entonces él piensa que la tortuga pues tal vez está a la mitad del camino de lo que él ya había avanzado, ¿no? Pero su sorpresa es grande al darse cuenta que la tortuga en sí ya había llegado a la meta, ¿no? Entonces, uno, por la parte de la liebre podemos notar, pues, ¿no? Que es un animalito que refleja rapidez por ¿no? La agilidad que tiene, pero que ya en términos de valores, pues es una persona que es demasiado confiada y demasiado, ¿no? De yo lo voy a hacer porque soy yo, ¿no? Pero en la tortuga vemos que es la persistencia, ¿no? Porque es lenta, sí, pero eso no fue suficiente motivo para que ella diga, no, es que yo soy lenta y la liebre es rápida. No le voy a ganar, ¿no? No, al contrario, ¿no? Con todo y su lentitud, siguió y al final termina ganando, pues, ¿no? Entonces, Cintia me dice que la perseverancia y la constancia, aunque parezcan lentas, pueden superar la velocidad y la arrogancia. Correcto, por supuesto. Ahí está.
Listo, miren, entonces cuando yo leo un texto narrativo, en este caso elegí una fábula, tiene una intención. No es que el texto está escrito porque quiso o porque el autor no tenía otra cosa más que hacer y prefirió escribir y lo publicó. No, tiene una intención. Pero ahora yo les digo, y si yo leo un periódico, Manuel lento pero seguro, hay, claro, ¿no? Ese refrán se puede, o dicho, se puede enmarcar dentro de esa fábula, perfecto. Y cuando yo leo un periódico, chicos, también podré o estará orientada a tener la misma intención. ¿Qué opinan? Voy a la calle y me compro mi periódico, a ver qué periódico. En la República. O me compro mi Ojo. Mi intención o la intención de ese texto que yo voy a encontrar en el periódico también será eh, hablarme de personajes, tal vez por ahí reconocer a través de los personajes valores o antivalores. Adeleine, correcto, síntesis informativo. Romina tiene la intención de informarnos a lo que sucede. Sara, sí, se cumple la intención de narrar el hecho, sí, primero que eso es ficticio, es que el segundo puede ser verídico. Claro, el otro texto, el periódico, es un texto informativo, ¿no? Porque yo compro un periódico, como por ahí lo dicen, con la intención de ver, a ver, ¿qué ha pasado hoy día en mi país? ¿No? Y bueno, lastimosamente las noticias siempre son atroces, pero ahí está, ¿no? Ahí sale que ya se accidentaron, salen que ya tal vez han asesinado, salen que han, etcétera, que ha habido balacera, no lo sé, ¿no? Incluso hay periódicos locales, porque yo sé que en las ciudades o departamentos en los que están también tienen periódicos locales, ¿no? Porque los nacionales son, pues, Ojo, La República, etcétera. Pero también dentro de nuestro espacio al que pertenecemos, al espacio geográfico, ciudad, departamento que pertenecemos, también tenemos un periódico local, ¿ya? Y ahí está más orientado a hablarnos o informarnos acontecimientos propios de nuestro lugar, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado aquí en La Libertad o en Trujillo? A ver, ¿qué ha pasado aquí en Posuso? A ver, ¿qué ha pasado aquí en, etcétera? ¿Dónde pones a buscar? A ver, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué han hecho? ¿Qué de nuevo hay? ¿No? Que siempre son las mismas cosas, ¿no? Pero ahí está. Entonces, el texto comprende esas ideas, esas oraciones, esos escritos o enunciados que tiene un texto, tienen un orden y persiguen una intención. El texto, chicos, es comunicativo porque siempre está en constante búsqueda de hacerte llegar algo a ti. No es que yo, lector, tomo un texto por tomarlo y es suficiente con eso, o el texto no tiene o no cumple ninguna función para mi vida. Al contrario, ¿no? Sea el texto que fuese, narrativo, informativo, instructivo, sea del tipo al que pertenezca, siempre va a tener la intención de comunicarte algo. ¿Listo? Un texto también es social. ¿Por qué? Porque como hemos visto, por ejemplo, en el caso de la literatura, ¿no? Muchas de estas obras se enmarcan justamente dentro de su contexto social. ¿No? Si mi contexto social en esos años era un contexto limitado, era un contexto donde eras sometido a cumplir reglas que tal vez han sido impuestas por la familia, han sido impuestas por la misma sociedad, o tal vez si mi sociedad o mi contexto está bien, Sara, no te preocupes, hija. O si mi contexto tal vez es un contexto muy violento, por ejemplo, ¿no? Como el que nosotros ahora somos parte. Porque lastimosamente nuestra actualidad, nuestro 2025, y ya desde hace varios años, nuestro marco es muy violento, ¿no? Y este año se ha acentuado con muchísima más fuerza la violencia. Y con violento no me refiero a golpes necesariamente, sino me refiero a todas las cosas atroces que están realizando personas inescrupulosas a nivel del Perú, ¿no? Y también la falta de compromiso, tal vez por ahí, o la falta de hechos, o la falta de actuación por parte de autoridades que pueden tal vez ayudar a mejorar esto, aunque sea, tal vez no a eliminarlo, porque lógicamente es un mal como un cáncer que ya tiene la sociedad, pero al menos, ¿no? Tratar de
de darnos un poquito más de seguridad, ¿no? Entonces, es social porque se va a enmarcar dentro de eso. Profesora, significa entonces que si yo escribo hoy por hoy una obra, ¿va a hablar también o va a dar índices o pie de lo que es mi sociedad? Sí, por supuesto, ¿no? Observas lo que pasa en tu sociedad o lo que creas también ayuda a otra sociedad, como en nuestro caso, ¿no? Cuando leímos, por ejemplo, o hemos revisado a ver qué obra. El avaro, por ejemplo, ¿no? Es una sociedad diferente, pero nosotros lo utilizamos o nos da un mensaje dentro de nuestra sociedad actual. Cuando se leyó el sí de las niñas, lo mismo, es una sociedad diferente, con una creencia distinta, con una forma de actuar diferente, pero que al leerlo nosotros hoy por hoy podemos darnos cuenta y dar luces, mira, pasaba esto, no sé qué, ¿no? Y comparar incluso que actualmente pues tal vez hay rasgos que no son los mismos. ¿Qué más es el texto? El texto es pragmático, es decir, práctico, ¿ya? El texto está ahí. Entonces, miren, dentro del texto podemos encontrar lo siguiente. Ahora, cuando nosotros leemos un texto, estamos, y recordarán que hay textos que automáticamente les vienen con preguntas de comprensión, ¿correcto? Entonces, ¿cuántos niveles de lectura? Porque esas preguntas que ustedes tienen, por lo regular, cuando tienen un texto y luego les dicen, lee y responde, y te dan tus 5 preguntas, tus 10 preguntas, ¿no? La pregunta es, ¿ustedes saben cuántos niveles de lectura tenemos nosotros? Tal vez por ahí, ¿cuántos niveles tenemos? ¿Alguien, tal vez por ahí? ¿Alguien sabe, recuerda, tienen alguna idea de cuántos niveles de lectura tenemos? ¿Alguien? Ya, vamos revisando eso, ¿ya? A ver, para eso les presento este esquema de aquí. Un esquema bastante sencillo de entender. Miren, la lectura o los niveles de comprensión ya son 4. Bueno, por lo regular siempre se suele trabajar el literal, inferencial y crítico, solo los 3, ¿ya? El creativo es una nueva escala que se ha adicionado en estos niveles, que ya lo vamos a ir revisando, ¿ya? A ver. El nivel literal, chicos, son preguntas que están alineadas, orientadas a recopilar la información que en el mismo texto se nos menciona. Es decir, ¿no? Cuando les mencioné la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Y por ahí les pregunto, ¿quién se quedó dormido a la mitad de la carrera? La respuesta es automática. ¿Por qué? Porque si tú has leído correctamente tu texto, si tú has entendido y comprendido tu lectura, por ahí tal vez has hecho subrayados. Ojo, subrayar no es, profesora, mi texto tiene 5 líneas, las 5 líneas lo subrayo. No, eso no es subrayado, chicos. ¿Ya? El subrayado es una técnica que nos ayuda a comprender, pero únicamente subrayamos datos importantes. No es que yo me voy a subrayar todo mi texto y decir a profesora, estoy utilizando una técnica de lectura. Sí, pero la estás usando mal. ¿Ya? Entonces, el nivel literal es eso. Por ahí tengo el cuento de la Caperucita Roja. Y por ahí les preguntan, ¿quién mandó la Caperucita Roja por el camino más corto, entre comillas? La respuesta es rápida, porque me dirán, profesor, el lobo. Perfecto. ¿Por qué? Porque esa información está en el mismo texto. Para que me entiendan un poquito más. Vuelvo con la Caperucita y les pregunto, ¿de qué color era la capa de la niña? La respuesta también va a ser inmediata, porque ustedes saben, ¿no? Y ese color incluso se nos menciona en el propio título. Roja, profesora.
sencillo, directo y rápido. Entonces, el nivel literal busca eso, recopila la información que en el mismo texto tú puedes encontrar. Para eso tienes que haber leído bien. Si no has leído con calma, si no has leído comprendiendo lo que dice tu lectura, nos va a costar todavía dar respuesta. Ahora, una vez que nosotros hemos dominado el nivel inferencial, literal, perdón, paso al segundo escalón, que es el nivel inferencial. El nivel inferencial ya está alineado a poder llegar a una respuesta que no aparece en el texto, pero que sí el texto me va a ofrecer pistas. Es así como si yo les digo, a ver chicos, si yo salgo de mi casa y observo el cielo y veo que el cielo está medio gris, ¿qué infiero? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará, chicos? Yo salgo de mi casa. Que va a llover, perfecto. Pero el cielo me gritó, hey, hoy día voy a llover, ¿ah? Hoy día llueve porque llueve. ¿Nos dijo eso? No, ¿verdad? Simplemente observando el color de las nubes, yo ya sé que probablemente va a llover por la tarde o tal vez dentro de unas horitas. Lo mismo, pónganse ustedes en su trabajo. Están en su trabajo haciendo sus cosas y su amigo, su compañero de trabajo llega, oye, la señorita o la señora llega, pero llega con el ojo morado, verdeado. Ustedes no le preguntan qué le ha pasado, pero ¿qué suponen? ¿Qué infieren que le puede haber sucedido a su compañera de trabajo? Que se ha caído, bueno, le han golpeado literal, porque una caída no te deja ese tipo de golpes. Perfecto, pero tú no le preguntaste y ella tampoco te dijo, hey, me han pegado. Pero ¿qué fue lo que tú viste que te dio esa pista de que allá le han pegado, le han tirado tal vez un puñete? ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que observaste? El moretón que tenía. El moretón, correcto. El color, no, allá no, profesor, está hinchado, está verde, verde moreteado, está así. No le he preguntado porque se puede incomodar, dicen, ¿no? Pero quizás, y sí, su pareja, o sea, pelear con alguien y le han pegado, y le han dado un fuerte golpe en la vista, en la parte del pómulo, tal. Perfecto. Eso es inferir, chicos. La respuesta no está ahí, pero ustedes al leer bien van a encontrar pequeñas pistas que les van a ayudar a poder llegar a una respuesta. Entonces, lo básico, las pistas, lo que ustedes van a necesitar está en el texto, pero las respuestas como tal van a nacer a partir de esas pistas, así como en estos dos casos, tanto de la nube como del moretón que les menciono. Ahora, ya dominamos nivel inferencial, podemos pasar al nivel crítico. Ojo, crítico. Hacer una crítica no es ser criticones, ¿ah? Porque para ser criticones nosotros solitos nos pintamos, ¿no? Lo máximo somos siendo criticones, ¿no? Pero hacer una crítica requiere de argumentos, ¿no? A ver, yo no estoy de acuerdo por tales motivos, o yo apoyo la idea, ¿por qué? Porque por tales razones, ¿correcto? Entonces, llegar al nivel crítico, chicos, que es la tercera escala ya, una crítica en este caso es dar una opinión sobre el texto en cuestión, ¿correcto, Sara? Dependiendo del texto que yo esté leyendo, yo voy a poder hacer una crítica tal vez a la postura del autor, a las ideas que se mencionan en el texto. Profesor, eso solamente cuando hablamos de texto argumentativo y expositivo, no necesariamente. Tal vez por ahí leíste un cuento en donde le dan mucha importancia y aceptan y que debería ser, por ejemplo, correcto que se acepte por ejemplo, un antivalor, que se acepte, por ejemplo, la arrogancia como algo bueno del ser humano, ¿no? Y tú no estás de acuerdo. Ya no. Opino que no debería ser así por tales motivos. O a veces te preguntan, ¿consideras correcta la acción que tuvo el lobo frente a la caperucita, supongamos, ¿no? Ya no. ¿Por qué? Por tales motivos. A veces pasa que cuando les piden algo crítico, le ponen sí, no. Y ahí queda.
Lo ideal, chicos, y eso es para ustedes, cuando ustedes responden a algo, siempre digan sus motivos. No es que quieres, ¿te gustaría esto? No. ¿Te gustaría ir a comer sushi? No. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no te gustaría? No sé, ¿por qué no me gusta el sabor? ¿Por qué no me gusta el tipo de arroz que utilizan? ¿Por qué no me gusta el relleno que tiene? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? ¿Correcto? Entonces, llegar al nivel crítico ya es tener esa capacidad de razonamiento capaz o que va a hacerlos a ustedes o los va a poner en un papel de jueces, pero en un sentido no de atacar, sino de apoyar o refutar eso que está presente en lo que se trata o se trabaja en el texto. Entonces, ahora, ¿qué es el nivel creativo? Y el nivel creativo, chicos, es cuando ustedes han dominado el nivel literal, el nivel inferencial, el nivel crítico, ya el texto ustedes lo han desglosado hasta sus mínimas partes y ya el texto está entendido al 100%. ¿Qué va a pasar después? Que en el nivel creativo ustedes ya van a tener la capacidad de poder crear un texto similar a partir de lo que han leído. Si mi texto hablaba vamos a decir, de los factores negativos o de los impactos negativos que tiene la tecnología en los niños, supongamos, y yo ya entendí ese texto, ya lo desglosé, ya le puedo dar una crítica, si estoy de acuerdo o no en desacuerdo y en qué cosas, ya puedo crear incluso otro texto que se vincule al que yo he entendido y he leído. ¿Correcto? Ahora les comento. Nosotros aquí en el Perú, ¿ya? Lastimosamente, entre esos escalones de comprensión o niveles de comprensión de lectura, el Perú se queda en el nivel literal, chicos. Profesora, pero si el nivel literal usted acaba de decir que es el más sencillo, ¿cómo es que, ya? ¿Cómo es que si es el más sencillo, profesora, nosotros nos podemos quedar ahí? Sí nos quedamos, chicos. ¿Y es por qué? Porque no leemos a conciencia. Somos de agarrar el libro, a tomar el texto, que puede ser una hoja, media hoja, y lo leemos, ya lo acabé. Sara. Y Miss, usted tiene mucha razón, o sea, podemos decir, inferir que en el Perú carece de hábitos de lectura profunda, es decir, leer y releer la obra o los segmentos de la obra hasta que se haya comprendido y se vayan alcanzando los distintos niveles de lectura. Correcto. El Perú, lastimosamente, el peruano no tiene ese hábito, ¿no? Y nosotros somos conscientes, porque ni nosotros mismos tenemos ese hábito de poder estar leyendo, ¿no? Nosotros, es más, si buscamos por ahí, miren, incluso en el examen de PISA en el 2022, que es un examen que se evalúa en niños para medir la comprensión lectora, se concluyó que de 10 niños que leen, solo 2 comprenden su lectura. De 10 chicos, solamente 2. Miren, estamos tan críticos, vamos a decirlo en este sentido, que cuesta, ¿no? Y justamente porque no tenemos ese hábito es que nos quedamos en el nivel literal. Porque para responder a esas preguntitas nos tomamos nuestro tiempo todavía cuando se supone que si tú has leído bien, puedes marcar tus respuestas sin ningún tipo de problema. Ya, entonces, teniendo en cuenta eso. Igual, si ustedes buscan tal vez por ahí alguna información, buscan los exámenes de PISA o los resultados de esto, se van a dar con una no muy bonita o no muy alentadora realidad. ¿Ya? Entonces, vamos avanzando. ¿Ya? Entonces, estos son los 3 o 4, niveles de lectura que vamos a ir teniendo, ¿ya? En realidad se van adaptando, se van aprendiendo, si en caso, pues estamos recién en el nivel inicial. Miren, yo aquí tengo un texto. Si se dan cuenta, ese texto tiene, o está pintado de 1, 2, 3, 4, 5 colores diferentes. ¿Qué vamos
a trabajar en este texto, ver la manera de cómo es que tiene este orden de composición. ¿Correcto? Miren, ¿alguien me ayuda a leerlo, por favor? ¿Alguien me ayuda a leerlo? Nadie quiere leer. ¿Nadie? A ver, no, profesora, porque yo leo y me voy como carro sin freno, profesora. Me pongo nervioso, me pongo nerviosa. El primer Tal vez párrafo, por aquí. ¿dónde está la flecha, Miss? No, todo el texto, Madeleine. Todo ese texto nada más. ¿Alguien? Nadie. A ver, chicos, vamos aquí. ¿Ya? Todo empezó por una simple cosecha de remolacha, cuando en el año 1854 el científico francés Louis Pasteur investigó los problemas de la fermentación alcohólica generaba en la industria de transformación de remolacha en azúcar. Demostró que la fermentación se debía al desarrollo de un microorganismo que flota en el aire como vehículo hasta que da con el medio donde afincarse y reproducirse. De ahí que el científico ideó unos ingeniosos procesos de esterilización que se conoce con el nombre de pasteurización. Los esfuerzos de Pasteur se encaminaron entonces hacia el campo de la bacteriología. Así, sentó las bases de la medicina moderna y descubrió agentes microbianos causantes de las enfermedades infecciosas. Propuso además que los cirujanos esterilizaran sus instrumentos por medio del calor para evitar proliferación de gérmenes en los quirófanos. Todas sus iniciativas en este sentido, junto con la magnitud de sus descubrimientos, contribuyeron decisivamente a mejorar la esperanza de vida del hombre, que se mantiene alrededor de los 70 años. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? Lo siguiente. Eso que está de rojo, ya solamente nos centramos en lo que está de rojo. Todo empezó por una simple cosecha de remolacha, cuando en el año 1854 el científico francés Louis Pasteur investigó los problemas de la fermentación alcohólica generada en la industria de transformación de remolacha en azúcar. Chicos, en esa primera parte, vamos a decirlo, primera oración, ¿de qué nos habla esa primera oración? ¿A qué se orienta? Bueno, nos está hablando de la remolacha y nos está hablando del científico que se centró en hacer una fermentación alcohólica generada en lo que es la remolacha, ¿no? Ya, y nos dice, todo empezó. Cuando nos menciona esa frasecita nada más de todo empezó por, La nos está hablando ¿del qué nos está hablando? de la remolacha. Ya, pero a ver, si yo les digo, a ver, ¿qué? Claro, nos habla que todo lo que nos menciona, va a mencionar en las líneas que van a continuar, son producto de esto, ¿no? Una cosecha de remolacha. Correcto, todo empieza por eso, por esa cosecha de remolacha. Entonces, cuando a mí me dicen todo empezó por, me está hablando de su origen, ¿no? Porque de ahí nace, de ahí parte, ese es su punto de inicio, esa cosecha de remolacha, ¿no? De ahí empieza todo lo que viene después. En la segunda oración, donde me dice, demostró que la fermentación se debía al desarrollo de un microorganismo que flota en el aire como vehículo hasta que da con el medio donde afincarse y reproducirse. A ver, en esa segunda línea, ¿seguirá hablándome del origen? ¿O de qué ella me estará hablando? ¿De qué ella me estará hablando? De la fermentación.
Claro, ahí me dice, demostró que la fermentación, ya. Si demostró, entonces es un proceso demostrativo. Correcto, vamos a la siguiente. De ahí que el científico ideó unos ingeniosos procesos de esterilización que se conoce con el nombre de pasteurización. Los esfuerzos de Pasteur se encaminaron entonces hacia el campo de la bacteriología. El científico ideó unos ingeniosos procesos de esterilización. Entonces, ¿de qué nos habla en esa tercera línea? También de proceso demostrativo. Sara. Esto ya no es un proceso demostrativo, sino una conclusión y una acción a partir del proceso mostrado en el párrafo anterior. Ustedes saben, correcto, Sara. Ustedes saben que cuando son los científicos, para que puedan lanzar algo y decirte esto sí funciona, previo a, tienen que hacer un montón de experimentación, ¿no? Tienen que probar con una cosa, tienen que probar con otra, ver si con eso tiene la misma reacción, mejor o peor o no funciona. Y una vez que hacen todo ese tipo de experimentos, recién llegan a una conclusión de que entre todo lo que han hecho funciona con esto, y es por eso que nos dan los diferentes resultados a nivel de la ciencia. No es que, ya tienen ese problema, el investigador o científico se inventa la solución y sin probarlo lo lanza. No, entonces miren, cuando aquí nos dice, el científico ideó unos ingeniosos procesos, entonces nos está hablando de ese momento de experimentar, de practicar, ¿ya? Ahora, aquí dice, así sentó las bases de la medicina moderna y descubrió agentes microbianos causantes de las enfermedades infecciosas. Propuso además que los cirujanos esterilizaran sus instrumentos por medio del calor para evitar proliferación de gérmenes en los quirófanos. Entonces, ahí ya no nos está hablando de experimentación. Sara, ¿de qué nos estará hablando? Aquí ya podemos observar el resultado final de todo el proceso desde el demostrativo, la experimentación y el estudio. Ya sería la conclusión de todo prácticamente. Correcto, ahí ya nos dio su resultado. Muy bien, Sara. Y cuando ya el científico nos da su resultado, nos está hablando de su descubrimiento y ya lo podemos aplicar, porque ya experimentó, ya intentó ver la manera, el medio, la forma y ya lo logró. Entonces, como ya está seguro de eso, lanza ahora sí su descubrimiento y lanza también cómo debe ser aplicado. Y al final nos dice, todas sus iniciativas en este sentido, junto con la magnitud de sus descubrimientos, contribuyeron decisivamente a mejorar la esperanza de vida del hombre, que se mantiene alrededor de los 70 años. ¿Qué será eso? Y es la última oración del texto. ¿A qué se orienta? Sara. Esto ya sería la aplicación final de todo el proyecto que involucra demostrativo, experimentación, resultado y ya sería lo que es el final, la utilización de este proyecto, de este proceso. Correcto. Entonces ahí cuando nos dicen, no, todas sus iniciativas, junto con la magnitud de sus descubrimientos, contribuyeron, ¿no?, a la mejora. Ya, perfecto. Entonces, como dice Sara, ya es, pues, ¿no?, la aplicación final general que se va a hacer de ahí en adelante, ¿no? Entonces es algo que se va a practicar no solamente en el momento, sino que en los años consecutivos también. Entonces, eso nosotros lo podemos llamar como un legado, ¿no? Algo que este científico, que es Pasteur, nos deja a la sociedad para el futuro también, pues, ¿no? Listo, chicos. Entonces, miren, un texto se compone de esa manera, dependiendo lógicamente de qué tipo de texto sea. Ojo, no digo que en todos tenga la misma estructura, ¿eh? Depende qué tipo de texto tú estás leyendo. Ahora, vamos aquí. La estructura de un texto es igual al de una pared, nos dice, ¿no? Es como que cada oración es como si fuese un ladrillo.
y tu texto es ya la pared completamente construida, ¿ya? Así como los ladrillos de las paredes tienen un orden para que puedan tener la forma y la estabilidad que tienen, lo mismo pasa con las oraciones en un texto. Tienen que tener un orden, por ahí Sara mencionaba la cohesión y la coherencia, que son propiedades textuales que ayudan a que el texto tenga el sentido que debe de tener para que pueda ser comprendido. ¿Listo? A ver. Aquí tengo otro texto. Nos dice, ¿alguien lo quiere leer? ¿O lo puede leer? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok. Lo leo yo entonces. Dice, en Sichuan, la provincia china que fue devastada en el terremoto del 12 de mayo, hay una pregunta que aún flota en el silencio. ¿Por qué tantos estudiantes murieron en escuelas que se desplomaron como castillos de arena? Las cifras pintan con crudeza una triste realidad. Más de 10.000 alumnos perdieron la vida cuando sus colegios se derrumbaron o fueron sepultados por los aludes de la zona. Al menos 7.000 salones de clases quedaron reducidos a escombros. Para muchos expertos, el terremoto ha puesto en evidencia la mala calidad de cierto tipo de escuelas construidas en la década de los 90. Para los padres de estos estudiantes, la tragedia ha sacado a la luz la corrupción o la negligencia de sus autoridades. Lo mismo que en el texto anterior visto. Vamos a sacar o identificar qué es lo que aborda en cada uno de estos enunciados. Tengo enunciados de color azul, rojo, negro y verde. Son 4. ¿Listo? En la primera parte donde nos dice, primer color, en Sichuan, la provincia china que fue devastada por el terremoto del 12 de mayo, hay una pregunta que aún flota en el silencio. ¿Será el origen también esto, chicos? ¿O qué podría ser? Sara. Sí, esto se puede considerar como un origen, más específicamente un planteamiento del problema o pregunta en cuestión. Ya. Ahí me dicen Sichuan, la provincia china que fue devastada por el terremoto del 12 de mayo. Hay una pregunta que aún flota en el silencio. Ya. Pero también lo podemos denominar porque ahí nos está dando un dato importante. Claro, nos está poniendo en contexto, ¿no? Nos está dando el lugar de dónde ha ocurrido, cuándo ha ocurrido, ¿no? Es como si yo les hablase de, a ver, de alguna o de algún desastre natural que puede haberse ocurrido, que ha ocurrido aquí en el Perú, ¿no? Entonces, eso es un hecho, no un suceso, porque nos está contextualizando. ¿Para qué nos contextualiza? Para entender lo que viene en líneas posteriores. Dice, ¿por qué tantos estudiantes murieron en escuelas que se desplomaron como castillos de arena? Esa es la segunda oración, o el segundo color, que es el color rojo. Creo que ahí salta a la vista, ¿no? ¿Qué es eso que yo acabo de leer? ¿Por qué tantos estudiantes murieron en escuelas que se desplomaron como castillos de arena? ¿Ahí qué se está desarrollando, chicos? ¿Una qué? ¿Una qué, chicos? Y está sencillo porque les digo por los signos que acompañan a esa expresión que está de rojo. ¿Es una pregunta? Es una pregunta. Correcto, Madeleine. Una pregunta. Listo. Voy con el color negro. Las cifras pintan con crudeza una triste realidad. Más de 10.000 alumnos perdieron la vida cuando sus colegios se derrumbaron o fueron sepultados por los aludes de la zona. Al menos 7.000 salones de clases quedaron reducidas a escombros. ¿Qué es eso, chicos? Pregunta también, Sara. Este se puede decir que es el desarrollo o el centro del tema y está dado por informaciones más que nada estadísticas.
Ya, correcto. Si nosotros estamos hablando de un desastre natural, entonces ahí ya nos está contando parte de lo que es, como dice Sara, el desarrollo, ¿no? Parte de la tragedia, lo podemos determinar así, ¿no? Porque ya nos está dando cifras, a ver cuántos alumnos han fallecido, cuántos salones se han perdido, ¿no? Y ahí incluso nos dice, es una, con crudeza, una triste realidad. Bien, vamos al verde. Para muchos expertos, el terremoto ha puesto en evidencia la mala calidad de cierto tipo de escuelas construidas en la década de los 90. Para los padres de estos estudiantes, la tragedia ha sacado a la luz la corrupción o la negligencia de sus autoridades. ¿Y ahí qué se estará desarrollando, chicos? Sara. Aquí podemos ver la conclusión y el resultado de todo lo expuesto anteriormente a través de las opiniones tanto de los científicos expertos como de los padres de familia. Correcto, las opiniones. Pero ahora yo les pregunto, ¿estas opiniones tienen fundamento sólido que los respalda o llegan a esas conclusiones tal vez simplemente observando o suponiendo que por esos factores es que ha pasado, pues no esa, que tantos salones se hayan venido abajo, pues, ¿no? Enterrando también con ellos a los estudiantes. ¿Tienen sustento como tal para poder respaldar su postura, estos expertos y estos papás? ¿O llega todo a partir de una suposición? Porque lógicamente, si algo está mal construido, es muchísimo más fácil que se venga abajo, ¿verdad? Si yo no utilizo, yo construyo mi casa con los materiales más baratos del mercado, pues no voy a esperar que a un primer movimiento telúrico mi casa se quede tal cual, ¿no? Se va a venir abajo, porque es como construir una torre de naipes, ¿no? Que al más mínimo airecito ya se desploma. Entonces, esto que nos dicen los expertos y esto que nos dicen los papás, parte a través de su observación, ¿no? Ellos han visto y suponen que porque es de mala calidad el material y porque tal vez ha sido una negligencia o la falta o la corrupción de las autoridades, es que ha pasado este tipo de incidente, ¿no? Entonces son hipótesis. Cuando ustedes hacen procesos de investigación, se van a dar cuenta que hay un apartado que se llama hipótesis, que es tratar de darle una respuesta adelantada a las cosas, ¿no? Entonces, en este marco tenemos suceso, que es lo que nos dice allá, pasó un terremoto, es el hecho, el suceso, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha acontecido. La pregunta, que es la que está de rojo, la tragedia que se nos narra con un poquito más de profundidad en las líneas, en las letras que están de negrita, y la hipótesis, que sería lo último, ¿no? Que a raíz de lo que observan, pueden llegar a una conclusión. Vamos aquí. Miren, voy a leer esto rápido. Tenemos dos textos para poder encontrar la estructura análoga, ¿ya? En un principio, texto 1. En abril del año pasado se dio a conocer al mundo a la dama de los 4 tupus, recuperada en el sitio arqueológico Áspero, ciudad pesquera de la civilización Caral. Este es un entierro humano que data de 4.500 años. Se encontró al cuerpo en posición fetal dentro de un hoyo cavado en un depósito de ceniza y material orgánico. Fue envuelto con una tela de algodón y una esterilla de junco, sujetada con soguillas. Texto 1. Texto 2. Un 20 de julio, hace 33 años, los ojos del mundo estaban puestos en Lambayeque, escenario del descubrimiento de la tumba intacta del señor de Zipán. La cultura moche, que dominó el Perú costero del norte desde el año 100 hasta el 500 después de Cristo, es una de estas impresionantes civilizaciones antiguas. El hallazgo del señor de Zipán consiste en una tumba completamente intacta de un gobernante moche, considerado uno de los descubrimientos arqueológicos más trascendentales del mundo y América.
¿Qué comparte el texto 1 con el texto 2, chicos? ¿Qué comparte? ¿Qué tienen de similar, Sara? Ambos textos poseen la misma estructura, ya que hablan ambos sobre descubrimientos importantes y se da el mismo proceso. En primer lugar, se anuncia el descubrimiento que se ha realizado y en segundo lugar se explica el lugar en el que fue descubierto y lo que contenía cada, em, uno de los descubrimientos que han sido mencionados. El primer caso y el señor de Zipán, o sea, con qué venían los personajes implicados, cómo fueron encontrados, etcétera. Muy bien, Sara. Perfecto. Entonces, ¿qué de similitud tienen? En principio, la fecha de hallazgo, porque en ambos nos mencionan cuándo ha sido hallado. En el primer caso, que lo han hallado en abril, y en el segundo, en julio. Ambos nos dan fecha. ¿Qué de similitud también tiene? Sus referencias de la antigüedad, ¿no? Que uno está ubicado o se relaciona con la cultura caral y el otro con la cultura moche. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ahora también que la dama de los 4 tupus data de 4.500 años, mientras que en el caso del señor de Zipán tiene un periodo del 100 hasta 700 después de Cristo. ¿Qué también tienen de similitud? Su descripción del hallazgo, lo que nos decía Sara, ¿no? Cómo los han encontrado, en qué posición y dónde exactamente. ¿No? Ahí lo tenemos, ¿no? Una en cúbito fetal dentro de un hoyo cavado con depósitos de ceniza, etc. Y el otro nos mencionan, pues, ¿no? Que su tumba ha estado intacta, que ha sido uno de los gobernantes moche, que ha sido una cultura o un descubrimiento muy importante, etc. Entonces, muchas veces también vamos a encontrar este tipo de situación. Son estructuras análogas porque son textos que comparten rasgos, ¿no? Si en uno mencionan el color, en el otro también. Si en uno mencionan su hábitat, en el otro también. Se vinculan, se relacionan o se puede establecer similitudes entre un texto y otro. Bien, chicos, dudas, preguntas y consultas por ahí, tal vez. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? Listo, chicos. Si no las hay, damos por finalizada la clase de hoy, entonces. Cuídense bastante, que tengan un bonito domingo, chicos. Ya nos encontramos la próxima semana. Cuídense, chicos. Buenos días. Hasta luego, Miss. Cuídate, Madeleine. Chao, chicos. Chao, chao.